and she's having a lot more children coming into her practice, a lot of children with adult diseases. 40 years ago, that didn't happen. Oh wow, that's why because the what is what is changing, what is happening. Fast food. So the mothers eating the food that's not Uh, good because the child cells are made up from what the mother eats. yeah, yeah, yeah. But obviously, there's all sorts of things out there, vaccinations, and there's a lot of things causing issues for children. Yeah, I know this is a huge issue in America. 80% of the population is overweight, and the kids, little kids that are not even 10 years old, already obese and with problems, with heart diseases. Yeah, due to the fast food. I'm gonna talk about this. Um, para los que, bueno, estamos hablando con Dan porque antes de que se conectaran, pues hubo algunas preguntas. Estaba Dan explicando que anoche en una llamada había una doctora y que estaba explicando cómo últimamente ha tenido muchos niños, pacientes, ¿no? Como que el número de infantes ha ido creciendo en su práctica. Y pues dice que es increíble porque 30, 40 años atrás eso no existía. Entonces tocaron el tema, ¿no? De la comida rápida, de las hamburguesas, McDonald's, de las vacunas, de otro tipo de cosas, ¿no? Que está, pues, no es nuevo para nosotros, que nos estamos envenenando o nos están envenenando con la comida. Entonces, como el producto también hace gran efecto en estos niños. Y básicamente eso, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos es un problema muy grande, ¿no? 80% de la población sufre de sobrepeso y un gran porcentaje de ellos son niños, y niños que ni siquiera tienen 10 años y ya tienen problemas cardíacos y de obesidad. Entonces, pues es otro, llamémoslo, otro segmento, ¿no? De la población que también puede verse beneficiada con el uso del producto. Very I good. think last year in the history of mankind, last year for the first time, obese people have overtaken overweight people for the first time ever. Say it again. Last year, yeah, last year. In the history of mankind, this is for the first time ever. Obese people, the amount of obese people have overtaken the amount of overweight people on the planet. Ah, ok. Dice que el año pasado, por primera vez en la historia de la humanidad, la gente obesa ha sobrepasado el número de personas con sobrepeso, ¿no? Porque está la gente con sobrepeso, que somos nosotros los normales, que estamos un poquito gorditos, con las llantitas, sobrepesados, pero los obesos ya son gente que ya tiene un problema serio de sobrepeso. Sí, eso es verdad. That's true. There's a lot more obese people now. Yeah, and not just in America, everywhere. Everywhere. McDonald's, Golden Archers, los McDonald's. The worst. McDonald's The worst. está en todo el mundo. It's everywhere. Yeah. Yeah. Muy bien. Muy bien. I don't think we've got any guests, so let's go through what we're going to be doing next week, yeah? Okay, yeah. Mario viene, ya estuvo ayer, ¿cierto? Mario está ya en la compañía, ¿correcto? Sí, sí, ya entró ayer. Todavía no está registrado, pero va a registrar. Ah, ok, bueno, entonces no tenemos gente nueva todavía. Ok, muy bien. Yeah. I was expecting somebody from Italy. As a person that has a very serious type of cancer, and he's a very good friend of somebody here, Lily Dana. You know her. They have been trying to bring them on the call because the person is a terminal. The doctors already told them that it's nothing to do to save his life, and they are trying to get in on the call because they still don't believe and they still kind of like are giving up. So I basically begged the lady to jump in the call. I haven't been able to speak with the woman, but through Lily, I say, come on, bring this person on the call. Estaba diciendo que estamos esperando una persona que tiene un problema de cáncer muy serio, que vive en Italia, que
ya es un paciente terminal, está desahuciado y estábamos tratando de esperar que se conecte, pero pues a veces desafortunadamente no podemos hacer mucho, ¿no? No podemos obligar a la gente, pero bueno, tratar de ponerle un poco de intención para a ver si se conectan. Pues a ver si oro y se conecta, Mauricio. Sí, eso estamos viendo. Voy a mandarle un mensajito. Okay, so I'm gonna send just one last message to Lily to see if she could Okay. insist. Hola Lili, por favor, insístele a tu amiga que se conecte. Vamos a empezar la llamada. Sería una pena que se conectaran cuando ya estemos terminando. A ver si puedes hacer que se conecten. All right. All right. So I mean, we're doing these calls to help everybody to build their ASEA business. Sí, estamos haciendo estas llamadas para ayudar a todo el equipo y a toda la gente que está haciendo el negocio de ASEA. This is like a first exposure. This is an introduction to what ASEA is. Esta es la primera exposición, la primera introducción de lo que es ASEA. We're going to have a format that we can help people a lot better than what we're doing now. Vamos a tener un formato que va a ayudar a explicar a la gente mucho mejor de lo que se trata. Roberto, Maurizio, and Sandy and I had a call yesterday just in regards to also having calls for Central and South America. Sí, ayer tuvimos una llamada con Roberto después de nuestra llamada y para coordinar unas llamadas con la gente de Centro y Suramérica para las personas que tienen conocidos aquí. We'll keep these calls on for Spain every single week on a Tuesday and Thursday. Y vamos a tener estas llamadas. La nuestra para España cada martes y jueves hasta ahora. Y para Centro y Suramérica el lunes y miércoles a la misma hora. Yeah, and they'll be at the same time. Sí, a la misma hora, sí. 11 de la noche ya, ¿no? So now we can all get a little bit more sleep. Y después, cuando él esté aquí, ya van a poder dormir un poquito más, porque la vamos a hacer un poco más temprano. Lo que the call with Central and South America is 11 at night in Spain, but it will be 7 o'clock in Colombia, 8 o'clock in different times. O la llamada para lunes y miércoles, estos países de Centro y Sudamérica, sería a 9 de la noche de acá, que son 7 de la noche en algunos países, 8 de la noche en otros. SL 410 just came on. I don't know. Maybe. Like I get a message from Lily. Tiene alguien SL 410. ¿Nos puedes decir quién eres? Okay. No idea. Okay. Sí. Bueno, continuemos. So Yep, go ahead. So at the end of the day, you are leaders in this community. Sí, al final del día, ustedes son los líderes en la comunidad. And it's from this small elite group that will expand into all the Hispanic and Latino communities. Y es de este pequeño grupo de donde se va a expandir para todos los países latinoamericanos o hispanoamericanos. We've got Mondrago. Yeah, José Mondragón. Yep. Yeah. Just want a quick update with the times of these calls for. Okay. Bueno, José Mondragón, él está mucho en contacto con Roberto y Consuelo. Estamos hablando de las horas de las conferencias que van a ser martes y jueves para España hasta ahora y el lunes y miércoles para Centro y Suramérica por si tienes gente interesada en estos países. Muy bien. Bien. ¿Me parece bien? Hola. ¿Qué tal? Sí. Bien. No, ahora mismo no tengo a nadie, pero bueno saberlo. Muy bien, no hay problema. Go ahead, Dani.
Yeah, so this is an easy way to introduce people to ASEA. We're doing all the work. You just bring them onto this call. Sí, y esta es la manera más fácil de introducir o presentar la oportunidad o el producto a alguien, es trayéndolo a esta llamada. And people can find out about ASEA in the comfort of their own homes through this call. Y la gente puede escuchar acerca de ASEA en el confort de su casa, sin ninguna presión. You put 50 people on this call, 49 people will get involved. Si ponen 50 personas en esta llamada, 49 se van a enrolar o envolver en la compañía. You can grow and spread very quickly. Y pueden crecer este negocio muy rápidamente. All you have to do is keep plugging in to this support and plug other people into to this support. Lo único que hay que hacer es conectarse y conectar a otras personas. We're still trying to plan our trip, and our trip is only going to be planned around the activity that's being created right now. Todavía estamos tratando de planear nuestro viaje a España y el resto de los países, y pues depende de toda la actividad que se esté en estos países. As much as I want to see every single city in Spain, we need to have some productivity for me to come. Dice que por mucho que él quisiera viajar a todas las ciudades de España, tiene que haber cierta proactividad para que él pueda ir. Yeah, I have confidence if you tell me that is going to happen, but obviously seeing things happen on these calls, I'll have a lot more confidence. Claro, él dice que es muy confidente o tiene mucha confianza en lo que ustedes le digan y lo que puedan hacer, pero pues claro, también no más gente a esta llamada, pues él se va a sentir todavía mucho más seguro de que va a valer la pena su viaje. We're not the only team in the world that's building ASEA into these communities, these nationalities. No somos los únicos que estamos construyendo el negocio en el mundo. But I believe that we are able to get into more of these countries than anybody in any team that I know. Pero él cree que, o está seguro de que somos de los que estamos llevando el producto a más países. This is growing very, very quickly. Esto crece muy, muy rápidamente. If you ask somebody to come onto this call, what is the worst thing they can say to you? Si invitan a alguien a estas llamadas, ¿qué es lo peor que estas personas les pueden decir? No. ¿Qué es lo peor que les dicen? Okay, yeah. But you say before, right? Before they come to the call, right? No, dice que si invitan a alguien a que ya entre a la llamada, antes de que entre a la llamada, si los invitan, lo peor que les pueden decir es, no me interesa o algo. Yeah, right. So if you ask somebody onto this call, what is the worst thing they can say? Pero sí, okay. Y Roberto says that, that they waste the time, that it's too late. ¿sí? There's one thing worse than any of that, including no. Que hay algo peor que les pueden decir, que incluyendo el no. What was that? I joined up with somebody else yesterday. Ya, no, que ya me registré con alguien ayer. This is very true. This is so true. Eso es muy cierto. Me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente acá. Que por no invitar antes, cuando fueron y se decidieron a invitar, ya la persona se había registrado. The speed of this business is determined, but the speed of the speed that your business is built is determined by the speed of you. La velocidad en que se construya el negocio depende de la velocidad de cada uno de ustedes. Speed of particle flow. Speed of particle flow alone determines power. Determines power, exacto. La velocidad de las partículas determina el poder. That's from your boss. Muy bien, yes. So yeah, it's to get that momentum, to get your business moving, to build your business, it's going to require that speed. Para agarrar ese momentum, para construir el negocio,
dependen de esa velocidad. If you put every waking second of your day outside of your busy schedule into building ASEA, Si ponen cada minuto del tiempo libre que tengan en el día en ASEA, I can guarantee by the end of next year, you will have a substantial business. les puede garantizar que para el final del próximo año, de este año, va a tener un negocio sustancioso. You have to spend time with your family. You go to church, you do other things that generates income. I understand that. Entiende que sí, tenemos que pasar tiempo con nuestras familias, ir a la iglesia, trabajar para generar algún ingreso. But when building a business like this, you need a lot of time in the front end of the business to get it moving. Pero cuando se trata de construir un negocio como este, se necesita poner tiempo al frente, ¿no? Al comienzo del negocio. So sitting down watching TV or relaxing with a wine at the beginning is not an option. Entonces al comienzo, relajarse, tomando esa copa de vino, no viendo televisión, no es un buen comienzo. So we're here to support everybody, as I said, physically and with these calls. So just leverage what we're providing. Así que por eso estamos aquí, para ayudar y support, ayudarles a construir el negocio. We look at Leverage es como apalancamiento, ¿no? Que creen en la red, básicamente. we look at people as apples. Vemos a las personas como manzanas. There are red apples. Hay manzanas rojas. Red apples are ripe. They're ready, aren't they? Las manzanas rojas están ahí afuera, ¿no? Hay manzanas que están maduras, ¿no? Red apples will say, I'm in, Roberto, whether you're doing it or not. Con manzanas rojas, él quiere decir, what do you mean, Roberto? What do you mean with that? Well, if you introduce somebody, Maurizio, and they say, Maurizio, I can see how big this is. I can see where ASEA is going. I can see that this is a big breakthrough. I'm going to do it with or without you, even though you asked me. Ok, dice que sí, claro que sí. Le introduces a alguien o presentas la oportunidad a alguien del negocio, pues tienes la certeza de que el negocio es tan bueno que lo vas a hacer contigo o sin ti, ¿no? We spend 95% of our time with red apples. Dice que tenemos que gastar el 95% de nuestro tiempo con manzanas rojas. If somebody says they want to build this business, we sit down on the spot and we call their contacts with them. Si encontramos a alguien que se muestre serio y que diga, sí, yo quiero construir este negocio, nos sentamos con él y trabajamos con él. We start compiling their list of contacts. ¿Usted again? We start compiling their list of contacts. Entonces empezamos a poner junto una lista de sus contactos, ¿no? We talk to their first 10 most influential people. Hablamos con sus 10 personas más influentes. We talk to the 10 easiest people that they know, the people they trust, the people that just come on board and take the product. Hablamos con las 10 personas que él más confíe o que sean más fáciles, que tengan más confianza, ¿sí? The important list above that is the people that are sick, people that need it the most. We call them first, obviously. Y lo más importante es hablar con la gente que más necesita el producto, gente que esté enferma. If you don't get a red apple moving very quick and they're not earning money, you will lose them very quick. Si no ayudamos a esa manzana roja a construir el negocio rápidamente, pues esta manzana va a perder ese momento, en el impulso, y no lo va a hacer. And then it's the same when you contact somebody and you don't follow them up within 24 or 48 hours, you will lose them very quick. Igual cuando contactamos a alguien y no le hacemos un seguimiento en las siguientes 24 o 48 horas, pues se pierden.
So we're all looking for red apples. Every single person we speak to won't be a red apple. Entonces estamos buscando manzanas rojas. No todo el mundo con el que hablen van a ser manzanas rojas. So the next type of people are green apples. So, la siguiente clase o categoría de gente son manzanas verdes. The green apples will ask questions and they'll procrastinate, and you know, that's fine. If they want to ask questions, we answer them. Y las manzanas verdes van a preguntar, hacer muchas preguntas, van a como dudar, van a decir, no, yo espero, quiero ver, dudo, escépticos, skepticals, right? Yeah. We only spend about 5% of our time with green apples. Y con ellos debemos gastar el 5% de nuestro tiempo. I've got two boards here. See, I've got the red apples here. Tiene dos tableros, uno con todas las manzanas rojas. You might be able to recognize some names. Yeah, We have the green apples, which I don't spend too much time with. Están las manzanas verdes, con las que no gastan mucho tiempo. I've got people that are going to the Bahamas and won the trip. Estas son las personas que van a las Bahamas, el viaje que la compañía está organizando, premiando a las personas. You see Mauricio Munoz on there. Oh yeah, Mauricio Muñoz. Who's this guy? So, green apples are fine, but don't spend too much time. Sí, las manzanas verdes está bien tenerlas, pero no hay que invertirles mucho tiempo. And then you've got rotten apples. Y tenemos las manzanas podridas. That doesn't mean they are rotten people. No quiere decir que sean personas que estén podridas ellas. It just means they say no to everything in life. Solo quiere decir que le dicen no a cualquier cosa que le presenten. What you have to recognize very quickly in this business Lo que hay que identificar rápidamente en este negocio, is how to sort people very quickly. cómo clasificar a las personas rápidamente. You're going to be busy building this business, Van a estar ocupados construyendo el negocio, but that may not be productive. pero tal vez no sean productivas. So as long as you're creating, or as long as what you're doing is income generating, As long as they are producing, say it again. as long as the activity is income generating, Ya, o sea, mientras que la actividad sea productiva, que produzca un ingreso, you know your business is heading in the right direction. sabemos que el negocio está yendo en la dirección correcta. Because the income generating activity is going to be helping people. Porque la actividad que está generando ingresos está ayudando a la gente. You can be busy building an ASEA business Pueden estar that isn't productive. Pueden estar mantener muy ocupados en el negocio de ASEA, pero no va a ser productivo. So you have to determine the difference very quickly between being busy and being productive. Entonces hay que determinar rápidamente esa actividad, o estar ocupados siendo productivos y generando ingreso, o estar ocupados no generando nada. You have to treat building this business for the next few years like you're in survival mode. You have to put food on the table. Tienen que tratar este negocio como si fuera el negocio con el que están sobreviviendo, con el que les está dando de comer. If you do that for the next few years, you'll never have to work again, and you would have helped change lives and saved a lot of people. Si hacen esto por los siguientes 2 años o un par de años, nunca más van a tener que trabajar y van a estar ayudando a mucha gente. You need to put your own systems in place to be organized to build this business, like my whiteboards that I have. Es importante poner un sistema como el que él tiene, ¿no? De sus tableros, donde tienen las personas. Es importante crear un sistema. You've all heard of admin tech. ¿Han escuchado de la palabra admin tech o tecnología administrativa?
You've all got the experience to build business. All of you have the experience, incredible knowledge. Todos tienen conocimiento y experiencia en negocios, en crear negocios. Implement what you know. Don't treat it like a $40 business. Treat it like it's $1 million and you need a return on that investment. Implementen lo que conocen y no traten este negocio como un negocio de $40. Traten este negocio como un negocio de $1 millón. Because this can produce $1 million a year and more for you. Que esto puede producirles $1 millón al año o más. I'm happy to talk to anybody individually about setting goals and working out a strategy, a business plan. Él estaría muy feliz en hablar con cada uno de ustedes individualmente y poner unas metas personales. Absolutely, yeah. So as I said, leverage everything that we're doing. You know, I'm getting up early in the morning and you're staying up late at night to do this, to build this business together. Okay, entonces, aprovechar esto, que se está levantando temprano en la mañana, ustedes están yendo a dormir tarde en la noche, hay que aprovecharlo para crear este negocio. The only investment to build a business like this is our time. La única inversión para crear un negocio como esto es tiempo. The only thing we have to do to build this business is open our mouths. Lo único que tenemos que hacer para construir este negocio es abrir la boca. We have to keep in mind and we have to keep our posture with what we have. Tenemos que mantener en mente y mantener el postulado. What's it again, the last part? Well, we have to keep in mind that we've got this incredible breakthrough. Que tenemos este descubrimiento increíble. Yeah, we have gold in our hands. Yeah, which has created the most compelling business opportunity. Está creando la oportunidad de negocio más increíble. So we can keep our posture, we can keep our shoulders back when we're talking to somebody about what we have. Hay que mantener esa postura, ¿no? Cuando hablamos con alguien, bien sea en el teléfono o persona, los hombros arriba. There's nothing negative about this company. No hay nada negativo acerca de esta compañía. We have the biggest breakthrough. Tenemos el descubrimiento más grande. We have a company with ethics. Tenemos una compañía muy ética. We have the best compensation plan. Tenemos el mejor plan de compensación. We have the best support. Tenemos el mejor soporte. I mean, we can have all that, but unless you know why you're doing it, you'll never build a business like this. Podemos tener todo eso, pero a menos de que ustedes sepan por qué lo están haciendo, no tenemos nada. You have to have a why that makes you cry. Tenemos que tener ese por qué que nos haga llorar. It has to be an emotional why. You have to be attached to it. Tenemos que tener ese por qué emocional. Tenemos que estar atados a él. And if you're not clear on that and you can't see where you're going, if you can't see the target, you'll never get there. Y si no lo tenemos claro, si no podemos ver a dónde queremos llegar, nunca vamos a llegar allá. By the end of this year, worst case, by the end of next year, I want to take all of you to wherever you want to go in life. Para el final de este año, o en el peor de los casos, el final del próximo año, quiere llevarlos a todos ustedes a donde quieran llegar. If you're going to run, I'll run with you. Si quieren correr, él corre con ustedes. If you're going to jog, I'll jog with you. Si quieren trotar, él trota con ustedes. If you walk, I'll walk with you. Si caminan, él camina. And if you stop, I'll stop with you. Y si paran, él también para. Yeah. See, I'm making good money. I'm helping a lot of people, but I've got so many more people to help. Sí, él dice, te estoy ganando mucho dinero, estoy ayudando a muchas personas, pero tengo muchas otras personas con las que puedo trabajar o ayudar. I'm comfortable financially. Estoy financieramente muy cómodo. But the only thing that makes me happy now is seeing other people succeed and get to where they want to go.
Pero lo único que lo hace más feliz que eso es ver a otras personas que están siendo exitosas. So I hope that you guys spend the rest of your life on this planet, this journey with me. Oh, you have to put up with me for 100 years in this body. Dice que lo único es que espera que ustedes sí continúen en estos cuerpos por unos 100 años, pero que el único problema es que van a tener que soportarlo a él por todo este tiempo. Mm. I'm not going anywhere for a long time. They still think I am, but I'm not going anywhere. No va a irse para ninguna parte en mucho tiempo. Todavía algunos creen que sí, se va a ir pronto, pero no va para ninguna parte. As far as the business, the size of the business, we haven't even scratched the scratch. Sí, en relación con el negocio, apenas estamos medio rasgándolo. The exciting thing right now is we're at the beginning of this 3-year global expansion plan. Lo excitante de esto es que estamos apenas en el comienzo del plan de expansión global de 3 años que tiene planeado la compañía. There's only about 220,000 people that know about ASEA in 30 countries. Apenas hay 220,000 personas que saben acerca de este producto en 30 y algo de países. How many people on the planet have souls in their body? ¿Y cuántas personas en el planeta tienen almas dentro del cuerpo? How many animals on the planet have cells? Cada células. ¿Cuántos animales tienen células? ASEA will become a household name. ASEA se va a convertir en el nombre de cada casa, va a estar en cada hogar. People will turn ASEA into a household name. Personas van a convertir ASEA en el nombre, en su, that will be like a household name in Spanish will be like como un emblema de su hogar. Va a convertir en el emblema de su hogar. Everybody will end up knowing about ASEA. Todo el mundo va a terminar sabiendo acerca de este producto. I'm going to make sure I tell a lot of people. What, say it again? I'm going to make sure I tell a lot of people, and I'm sure you are as well, Mauricio. Él se va a asegurar que le va a decir a mucha gente igual que yo. Yeah, so we want all of you to to be successful in this, to build these distribution channels around the world, to participate in global volume, bonuses from global volume. Quiere asegurarse de que todos participen en la distribución del producto, que logren ser partícipes de los bonos de ventas globales que da la compañía. Está hablando de los bonos de bronce, plata y oro que la compañía paga, que es el 3% de las ventas globales a las personas que califican en estos niveles. We want to help you make a lot of money because then we know you've helped a lot of people. Queremos ayudarles a que ganen mucho dinero porque eso va a ser simplemente la representación de la cantidad de gente que van a estar ayudando. And if you make a lot of money, if you build a substantial passive income, that will be your fault. Y si ganan mucho dinero y si pueden construir un ingreso sustancial, residual, eso es porque es culpa de ustedes. And if you don't make any money, that will be your fault. Y si no ganan nada de dinero, también es la culpa de ustedes. We can go through a lot more things. I think that's enough information to get people thinking. But I'd love to open up and just have a conversation with everybody and answer any questions about building this business or how we do it. Así que podemos continuar y hablar muchas otras cosas, pero en este momento quiere abrir los micrófonos y permitir que participen. Yo le voy a preguntar algo, ¿no? Para que cuente un poquito de su historia, cómo comenzó. So I just wanted to ask you to share with us, because you're right. You build this really fast, really quick, and I share your experience. You told me one day that you only sign up like 50 people in total, and by today, 2.5 years later, you have over 7,000 people. I don't know how many people you have right now. So to just give them
a little bit of reality of how quick and how easy it can be. But I'm going to translate my question. Le acabo de preguntar que comparta con nosotros un poquito para que nos dé más realidad de cómo él construyó el negocio, porque él, pues yo ya lo sé, él me ha contado cómo simplemente registró no mucha gente, un número tal vez 20, 50 personas, y al día de hoy, después de 2 años y medio, tiene más de 7,000 personas y está ganando un montón de dinero. Okay, go ahead, Danny. Yeah, I think the important thing is, I think you all understand you guys are all servants to humanity. I've always been like that. I've been a servant to my staff in my traditional business. Dice que pues, sí, él siempre ha sido una persona que ha sido como un sirviente para sus empleados y su gente. Siempre ha tenido esa voluntad, ¿no? Como todos nosotros. It's very important to become a servant leader for your team, to be available anytime. Es muy importante convertirse como un sirviente para como un líder sirviente, estar siempre dispuesto a servir y ayudar a las líneas descendentes. My diary is my team's diary. My diary is your diary. El diario, tiene un diario, dice que su diario es nuestro diario. Anybody that wants my time, I will give my time. Si todo el que quiera, el que necesite su tiempo, él va a dar su tiempo. I don't have any space. There's no white in my diary. No tiene un solo espacio, no tiene nada en blanco en su calendario diario. And you have to create that yourself. You have to create that with your team. Y eso es lo que tienen que crear eso con cada uno de sus miembros o equipo de trabajo. Yeah, as your leaders are coming on board, you want to contact them every single morning and ask them what you can do for them. Sí, los líderes, los manzanas rojas, de red apples, tienen que contactarlos diario, todos los días, temprano en la mañana para ver cómo están. Do we have any meetings? Can I do any three-way calls? Three-way calls are a great way to build this business. Preguntar si tienen alguna reunión, algún prospecto, llamadas de three calls de 3 personas, whatever. Yeah. Ya usted entiende, ¿no? Las llamadas que es 3 personas, ¿cómo se llama eso? Compartida, conferencia, okay, good. Yeah, I think I'm going to hire Roberto. I know, yeah. I'm so translating. Llamadas a 3. Llamadas a 3. So, okay, it's tell the story about your business. How do you build it? Because I translate the question, but at the end, the ideas that you shared. Yeah, so I mean, it's you have to put all out massive action into building a business like this. All out massive action. Hay que poner una acción masiva. Ajá. You have to create it. You can't wait for it to come to you. Hay que crearlo, no hay que esperar que venga. You have to leverage everything that you can leverage. Hay que hacer el apalancamiento de todo lo que puedas. There's 13 people on this call. Hay 13 personas en esta llamada. I can guarantee you can go back to your team alone and get 200 to 300 contacts and start picking up the phone and calling people. Les dice que les puede garantizar que pueden llamar a 500 personas utilizando los contactos de las personas que tienen en su equipo y invitarlos a las llamadas. That's creating it. Eso es crear, ¿no? When you talk to somebody, you think of what they want in life. You listen to them. Cuando escuchen a la gente, cuando contacten a la gente, pues pregúntenle que escuchen qué es lo que quieren crear. When you're listening to what they want, you're going to hear, and there's going to be a hot button. Cuando escuchen lo que quieren ellos crear, van a saber. Hot button, what is that? Hot button? What? Hot button. Hot button? Hot button, yes. Button. Pero un button. Hot button. Caliente, hot button. Hot button. Ese va a ser el botón caliente. Sí, el botón, o sea, como el botón caliente.
O sea, If you se refiere you a write- que es, yeah, but it's a figurative, right? It's, you refer to, it's like the item is going to be like the subject that a person is, like the, I'm struggling for money, my health, yeah, there's going to be the something ruin, in the conversation. the ruin of the person. Yeah, so yeah, the ruin. So La ruina de la persona. Van a encontrar cuando se dice el botón caliente, pues se refiere a que escuchando a la persona, van a saber cuál es la ruina de la persona para por ahí entrar. So when you write down the word listen, you can jumble the words around and the same letters make up the word silent. Y cuando escuchen todas esas palabras, todo lo que estas personas digan, pueden mezclar todas esas palabras y construir la palabra silencio. Silent. Silent. So when you're listening to somebody, you're silent while listening. O sea, lo que quiere decir es que cuando escuchen a las personas, ustedes no hablan y simplemente escuchan. Yeah, you're going to talk to people that you have contacts in your phone. Van a hablar con personas que tengan en sus contactos telefónicos. You're going to talk to people that you don't know in the street. Van a hablar con gente que no conocen en la calle. I don't know if you know this, but there's people everywhere. No sé si sepan, pero hay gente en todas partes. And every single person on the planet needs ASEA. Y cada persona en las calles necesita ASEA. Yeah. So have all of you introduced somebody to ASEA? Say it again. Has everybody on the call introduced one person, at least one person? Todos aquí han presentado la oportunidad al menos a una persona. Yep. Yeah. Okay. So you are already a leader. You're Yeah. leading somebody. There's somebody Yeah, there that you have to teach. Ya son líderes, ya están liderando a alguien. And that one person has Hello. 10 contacts, 20 contacts, 30 contacts. Y si una sola persona tiene 10 contactos, 20 contactos, 30 contactos, Even if they're just taking the product for their health, you can say to them that, how would you like your product for free? ajá, hasta si ellos están únicamente tomando el producto o siendo simplemente consumidores, también les pueden preguntar si les gustaría obtener el producto gratis. And you can let them know that there's a business model that can pay for their product by helping other people. Entonces ahí es cuando le dicen a la persona, bueno, hay un modelo de negocio en el que puedes, ayudando a unas personas, pagar el producto. Yeah, I mean, some people will sit there and sit on their hands and say, I can't get anybody on board. How do I do this? But, you can create this and be busy all day productively building this business. You can create this. Así que esa es la manera de crearlo, ¿no? Pueden sentarse y decir, no, ¿cómo hago eso? ¿Cómo presento? ¿A quién le digo? ¿Cómo lo hago? O simplemente crearlo, hacerlo. I come from traditional business and I've come from corporate jobs. Pues viene de negocios tradicionales, de trabajos en corporaciones. It's only now I've learned that there is a better way. Y hasta hace poco aprendió que hay una mejor manera. Yeah, to have income coming in every single week, whether you're working or not, just blows my mind. Recibir ingreso todas las semanas, trabajes o no trabajes, eso le vuela la cabeza. Yeah, so Roberto, I'm going to ask you a question. What job, what were you doing 10 years ago? Le está preguntando Roberto que qué trabajo hacía hace 10 años. He wasn't working. He's only 20. Okay, 9 years ago. Ajá. Oh, dice, trabajaba con aloe vera. He was working with aloe vera. Okay, You know aloe so vera, the company? Do you know aloe vera, the company, aloe vera?
No. champú, ¿no? Pero le producía un champú, ¿no? Un champú o cosas You're still using it, I can tell. Que era aloe vera, no es, sí, la planta, yeah. Right, yeah. Aloe vera is a product that is being used for many different reasons, right? You know, for skin products, for health. I know, yeah. Okay. Hold that thought. Consuelo, where were you working 10 years ago? ¿Y tú, Consuelo, qué hacías hace 10 años? Sí, hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues yo precisamente estaba con mi hijo, Roberto. Roberto es mi hijo. Entonces teníamos una compañía de aloe vera. Teníamos una central franquiciadora. Llegamos a tener como 40 franquicias en España. Y sí teníamos champú, Mauricio, pero teníamos también muchísimas otras cremas y muchas cosas para el cuerpo. Yeah, I see. Actually, was working with Roberto with the company, with the aloe vera business. They got up to 40 franchises in Spain. Wow. And you're still involved with that, or you're not doing it now? Y ya todavía ya no lo hacen, ya. No, ya vendimos la compañía y ya nos fuimos a Estados Unidos a Clearwater una temporada y no, ya no lo estamos haciendo. They sold the company and they moved to here to Clearwater for a period of time. So Right. was the end of that. So now I know that I have a question. Ahora dice que tiene una pregunta. Yeah. How much are you making from that job or from that business from 10 years ago now? Pregunta cuánto dinero están ganando de esa compañía que tenían hace 10 años. Nada. Yeah. Nope, Nada. nothing. That is the power of this business model. Ese es el poder de este modelo de negocio. Yeah. El residual, Exacto. el ingreso residual. I've never experienced this, but I love it. Él nunca había experimentado eso, pero le encanta. Last year, I traveled for 4 months and I gave myself a pay rise every single week. Ya el año pasado viajó por 4 meses y se pagaba todas las semanas. Whether I was on the beach in Malta or on the beach in Clearwater. Fue así si estuviera en la playa en Malta o en la playa en Clearwater. Yeah, you miss the Valencia beach. Su mamá es de Malta, por eso es que va a Malta. Oh yeah, this year when you are in a beach in Valencia, you're gonna be also getting your paid. You have no idea how excited I am about coming to Spain. No idea. Que no se imagina lo excitado, lo emocionado que está de ir a España. I just got to make sure I keep getting pay rises when I'm there. Así que sí, solo se tiene que asegurar de que le sigan pagando por estar allá. And there's only one way that can happen. That's if you're getting pay rises. Y eso hay una sola manera de que esto suceda y es que ustedes también estén siendo pagados. Yeah, you're right. Yeah. So I suppose what I'm saying is, don't let the opportunity go by. Don't just not do anything or not create the activity that you need to build this business, because every day counts when it comes to building a network marketing business. Lo único que dice es que no dejen esta oportunidad pasar por alto, no dejen de intentarlo, de que todos los días que hagan algo, esto va a contribuir. Questions? Nice. Questions? ¿Preguntas? Yes, I have a question. Hello. Yes. Anabuchi from Nigeria. Nice talking to you yesterday. It's Monday. ¿Tu nombre? Sí. What's your name, Monday? Hola. Hola. Que sí. Hola. Que sí, esto es cuestión de persistir y estar ahí y al final pues será una gran cosa, ¿no? Yo confío mucho con este producto que se vende muy bien, se vende solo.
¿Me oyes? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, estoy en San Gil, estoy en Londres. Qué bien. Ya dice José Mondragón is in London right now. Ah, Sí, está muy bien. Y bueno, y aquí también les gusta el producto, lo están conociendo, en San Gil. San Gil, a lot of people is using the product, they know about it. Me lo ha pedido un MA. Somebody from the church is asking for a product. Yeah, sí, hay un montón de so gente. you're in London, yeah? Yeah, in San Gil. Ah. It's a far part. Is one of the churches of the church. Is one of the organizations is there. I went into the London org when I was there a few months ago. To London, or yeah, this one is half an hour, I think. Este de San Gil queda como media hora, un poco más, no, una hora. Él dice Dan que ha estado en la OR de Londres. No sé la OR de Londres. You have to go to San Gil, man. Unbelievable beautiful. Where? San Gil is in one of the is a city close to London. Beautiful place. Yeah. It's a manor actually. Wow. Y bueno, mañana ya me voy a Valencia y muy bien, muy contento que allí también mucha aceptación, pero mejor clima que aquí, mejor tiempo. Now it's traveling to Valencia. It's better weather. And a lot of people using it there. Sí, en San Gil hay mucha gente, hay gente de la iglesia, hay público, hay mucha gente usando el producto, ya, se conoce muy bien allá. Es un muy buen lugar para hacer contactos, muy buen lugar. Y para los suramericanos, allá hay mucho. Ahorita tengo un amigo allá, Mauricio, a ver si lo conoces, Mauricio Bejarano, para que si lo contactas. Sí. Ok. Bueno, pero ¿ves? Está en ASEA, no sé, ok. Bueno. Sí, en el Bushi. Tell us. Yeah, can I go ahead? Hello. Yes, of course. Okay. Yeah, Danny, my question is, can someone who is on a medication, a different medication, also take ASEA? Yep. Can you repeat that, Maurizio? What was it? If somebody's on medication, can they take ASEA? Can you repeat that? Yeah. Si alguien que está tomando algún medicamento puede tomar ASEA. Yeah, so absolutely. ASEA, these redox signaling molecules are in our body. They're native to our body. So firstly, yes, they're native to our body. It's what our body produces anyway. Sí, okay. La respuesta es sí, absolutamente. Estas moléculas son nativas al cuerpo, las estamos produciendo en ese momento. No tiene ninguna contraindicación. Si tuviera contraindicación, el medicamento que esta persona estuviera consumiendo ya le estaría afectando si fuera por la molécula. Así que no tiene ninguna contraindicación. Yeah, and because we're go ahead. Yeah, because we're topping up with redox signaling molecules that communicate in the whole body for the body to work better, the medication will work better. Y como las moléculas lo que hacen es comunicar y enviar las señales, entonces el producto, la medicina va a actuar mucho mejor. Yeah. What they're saying. Sorry, Butchie, we're translating in Spanish as well. Yeah, sorry. Go ahead. Okay, sorry. What I'm asking is, if someone is in the hospital, Yes. in the hospital already taking medication, can the person go ahead and take ASEA together with me? Yeah, that's what I'm saying. It will work. It will work. No. I mean, as far as stopping treatment, that is up to the individual. That is up to the doctor. We don't tell anybody to stop their treatment. Ya, dice que si la persona está en el hospital tomando un tratamiento que los médicos le están ordenando, pues no le decimos a nadie que pare el tratamiento. Y pues el que consume el producto ya es si la persona decide tomar el producto. Pero que le funciona, ¿sí? Yeah.
If on Butchie, if it was my immediate family, I would ask them to stop that type of poison and just take the ASEA, but I would never tell anybody else to do that. Dice que si fuera un familiar cercano, él le diría que parara el tratamiento y solamente tomara ASEA, pero obviamente no está diciendo que le digan a la persona que lo haga, solo es su opinión personal. All right, thank you very much. Yeah, no, thanks for coming on too. We've got these calls. I think you come on a little bit late, but these calls next week, the Spanish calls, they'll be on a Tuesday and a Thursday next week, and ongoing on a Tuesday, Thursday. And then on the Monday and Wednesday, we're catering for Central and South America at a different time. Yeah. Just to let you know, yeah. Simplemente Okay. está repitiendo el horario. Yes. Which the English speaking ones, yeah. So it's 8 a.m. here at the moment on Abuchi. In 2 hours, so in 2 hours your time, we have the English one. Yeah, Okay. where are you? Where are you? That would be late. That would be very late. All right, on Abuchi is in Nigeria. The other time, the other time that we do is in 11 hours time. Yes. 11 hours, so it'll be your morning. Yeah. Yeah. Bueno, So with the Australia community? Yeah, I mean, I think everybody on the call should know the English ones too, because, you know, everybody knows a lot of people Right. in different countries. Sí, So, si tienen, okay, I'm gonna actually say that. Si tienen gente que habla inglés en algún país angloparlante, tenemos también un montón de llamadas. Él tiene una llamada en 11 horas en Australia con la gente de Australia y de otras partes. Y tenemos una llamada en 2 horas, que es decir, a las 8 de la noche, hora local. Ya está muy tarde, obviamente, para ustedes, pero otras personas en otros meridianos pueden acceder a estas llamadas si llegan a saber de alguien que hable inglés y pueda participar. 8 de la noche, hora de los Estados Unidos, de Florida. In 11 hours will be what time in Australia, Danny? 7 p.m. for us, Monday to Thursday. A 7 de la noche de Australia, que viene siendo como las 11 de la mañana de ustedes. Muy bien, perfecto. Yeah, and then the morning one is Monday to Friday, every morning. On Yebuchi, welcome. Yeah, My and friend. perfect. Yeah, Miria, gracias. Very good. How are you? Do you speak Spanish, Onabuchi? I'm fine. Nigeria, he's in Nigeria. No, it's, I was just asking. I mean, you never know. Miria is People surprise me. Nangaré. I spoke to Onabuchi's. It was your mother yesterday, last night. Yes. Yeah. 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 Yeah, no, we can help a lot of people with this on Abuchi. We didn't go through the normal format today because we didn't have any guests on, but we're just going through how to build this business quickly, what to do, how to create it. dice que hoy no hicimos el formato tradicional, hicimos otro formato porque pues la gente que está en la llamada de hoy no son prospectos, no gente nueva, por eso decidió hacer este tipo de formato de hoy. So as leaders, it'd be good if you can work to get at least one person on each call, at least one person. Así que como líderes es nuestro trabajo al menos tener una persona en la llamada. Yeah, and get all your team on the call. The people that are on the call, this call, we know are serious about building this business. Sorry, I lost you. No, I mean, the people on this call, we know they're serious about building the business. La gente en esta llamada sabemos que son serios en la creación del negocio. So if you don't see your team on the call, you know they're not serious. Así que si no vemos su equipo en la llamada, sabemos que no están serios. Yeah, and you should, this is a good way to sort. You should say go back into your team and say you should be on this call. And if you're not on it, I know I don't need to work with you.
A lo que se refiere es que si no ven a gente que están metiendo al negocio, en la llamada, pues están dando cuenta que estas personas no están serias. Entonces les pueden decir, bueno, ¿está serio o no? Y si no, pues ya saben que es una manzana verde, es a green apple, right? Entonces hay que moverse y trabajar con las manzanas rojas, que son los que están acá. These are the red apples right here. Tengo una Yeah, pregunta, absolutely. Mauricio. Yeah, hay una pregunta de Mireya. Una pregunta para Dan. Dan, José, ¿puedes silenciar por favor el micro? Es que si no, a lo mejor se... Ok. Ok, dale, ya. Dan, una pregunta. Tú, cuando empezaste en este negocio, ¿te formaste interiormente para tratar ASEA con una bandeja de oro, como la estás tratando? When you Estás- started, Okay. O disculpa. sea, sigues formándote interiormente, porque quiere decir que si tú tienes que traer personas, interiormente debemos de cambiar también. Dice, Mireya is saying that when you start this business, you formate yourself to treat this business as a golden tray, and be able to help people and you continue doing it. Yeah, for me, the first thing was survival. So for me, my why was living, and I still had a very serious health problem. So I could only afford one bottle per week, and I needed half a bottle a day for my condition. So the first goal was to make enough money to be able to buy more product. Sí, él dice que al principio para él era simplemente sobrevivencia, porque necesitaba algo que le ayudara a sobrevivir y que su primera meta fue simplemente salvar su vida. No tenía dinero para poder pagar por el producto y sabía que tenía que tomarse media botella. Entonces, esa fue como su siguiente meta, ¿no? A poder lograr ganar suficiente para poder pagar por el producto. Go ahead. No, Richard, just checking. Do we have a call with Dr. Gary Samuelson now? He said, yes, you're right. And I think Yes. Aileen is somebody's, yeah. Yeah. no sé si me he entendido, Mauricio. Sí, lo que pasa es que apenas estaba empezando a narrar. Vale. Entonces yo como traduje, pero ahora cayó en cuenta que tenemos una llamada ya en ese momento. All right, but let's finish the question. Yes. I'll take Iris. Okay, continue. Yeah, what was the question? Another question? So if you. That was the first thing. I needed more product for myself, and I needed to make money because after 2.5 years in and out of hospital, we lost everything financially. Dice que sí, que eso fue primero, pues su primera meta, ¿no? Porque él después de 2 años y medio en la quimioterapia había perdido todo, ¿no? El dinero, el trabajo, el negocio. Yeah. And so with my health returning, because I was drinking more, I was able to help more people, introduce more people, and work with those red apples that were coming in. So out of the 50 people, about 10 of them did something. Se dice que después cuando ya empezó a recuperar su salud y a crear el negocio, a presentar el negocio a más personas, él logró registrar a 50 personas y de estas 50 únicamente 10 se hicieron seriamente el negocio. Yeah, just to give you an idea of setting goals, Yeah, maybe. Can you explain the compensation? I'd love to. We've got another call to go to. We've got to talk to Dr. Gary Samuelson. Danny. Can you hear me? Onabuchi? Yeah, Hello? I can hear you. Yes. Yeah, can hear that would be a long conversation, and we have another call to go to. Okay. So, Okay. yeah. Yeah, no, we'll get to that. We'll definitely get to that though. Definitely, we'll have to.
what we'll do, we'll set another day outside of the calls that we do. So outside of the Tuesday and Thursday to go through that. Right. Dice que lo interrumpió diciendo que sí puede explicar el plan de compensación, pero Dani dice que toma mucho tiempo, Okay. pero que vamos a hacer una reunión específicamente para eso. Pero Mireia, le va a complementar tu pregunta porque sí, no quedó muy claro, ¿no? Mireia saying that if you Quiero, did something to enrich yourself, to Mauricio, need yourself, to treat ASEA and introduce ASEA as you do it right now as a goal. Yeah. I mean, for me, there's goals, there's my why, there's the reason I'm doing this. There's all sorts of things that come together that drives me. Bueno, dice que lo que para él simplemente era el why o el por qué era su salud y que eso fue suficiente para darle esa motivación para empezar a presentar esta oportunidad y el producto a la gente, y por eso es que lo ve como oro, porque le salvó la vida. All the money that I'm earning, I put back into the business, and this is the number one reason why I do it. All the money that I'm earning, I put back in to get this to more people. Y el dinero que gana también lo reinvierte para poder darle a conocer este producto a más gente. My life's been saved, so it's important to get this to people as quickly as possible, and that's my number one reason. Y como su salud, ya lo que dije, como le salvó la vida, pues esa es la razón número uno que tiene para comunicarle a todo el mundo. ¿Cómo hizo para tener los 50 contactos? ¿Cómo paso a paso? ¿Cómo nos puede ayudar para... Yo también quiero 50 contactos ya. How do you do to sign up 50 people step by step? What do you do? What were the actions you did? Yeah, I mean, we've all got our contacts, but we can burn our contacts as well very quickly. Él simplemente utilizó los contactos que él tenía y simplemente eso, contactó a la gente que él conocía. So if you're familiares y amigos. Yeah. What you need to do is contact. ¿Qué decía? No sé. ¿Cómo entraba? La gente. Sí. What do people say? How do you sign them up? You talk to as many people as possible, but you say as little as possible. Dices, hablas con mucha gente, con la cantidad de gente que más puedas, pero les dices muy poquito. It's very important not to get into a conversation about the science. Es muy importante no meterse tanto en la conversación respecto a la ciencia. So the best thing to do is just say a little bit and get that person to somebody else, a third party, as quickly as possible. Y lo más importante es que inviten a una tercera persona, por ejemplo, Dan o bien sea Roberto o mí, a que entre y hable por ustedes. Yeah, third party validation is very, very important. Lo llama la validación de tercera persona, es muy, muy importante. I've got a lot of knowledge about ASEA and the science. Aquí hay mucho conocimiento de ASEA y la ciencia. But if I talk to somebody that I know, they're not going to listen to me. Pero si él habla con alguien que él conoce, no le van a escuchar. Because I'm too close to them. Porque está muy cercano a ellos. So somebody who has a health challenge, alguien que tiene un problema de salud, I would say to them, I've come across a breakthrough in health that is helping people with their health challenges. Lo que les dice es, me encontré un descubrimiento científico que está ayudando a la gente con sus problemas de salud. They're saying that there won't be a bigger breakthrough in our lifetime. Dicen que no va a haber un descubrimiento más grande como este en esta vida. You really need to know about this for the sake of you and your loved ones. Y definitivamente tienes que saber de eso por el bienestar tuyo y de tu familia. I don't know too much about what it is or the science.
No sé mucho de qué se trata ni de la ciencia detrás, but I've got a friend of mine who's an expert. You should talk to him. pero tengo un amigo que es un experto y deberías hablar con él. And always get it to a third party very quickly. Y entonces siempre metes a una tercera persona. Yeah. You know, No. there's people. Sorry, Carmen. Sí. Mauricio, una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, por favor. Llevo un rato aquí esperando ya. Dale. María Ángeles lleva favor. levantando la mano un Todo el rato. rato dale. hablando. Yo ya tengo sé, una pregunta. ya casi te metías por la cámara. Ya Sí, casi porque digo, ojo, Ya, digo, ya. quiero hablar. Es una pregunta para Dan. Tengo una persona que le he hecho cliente preferente y ella tiene problemas para dormir, se angustia mucho y bueno, pues está malhumorada y bueno, pues al final he hablado con ella para que tome ASEA. Se ha hecho cliente preferente hoy y entonces, ¿cómo le debería recomendar que se tomara ASEA para que ella pudiera descansar mejor? Porque es su ruina, no poder dormir bien. Say that there's a person, a friend of her, that he can't sleep, doesn't sleep well, and is very cranky, and is upset all the time, and she's already a preferred customer, but what she can recommend to this person to use the product, how this person should use the product to be able to, get the win. Yes, that is very important. Besides people committing, you committing them for a minimum 3 months. Sí, lo primero que le dices es que pues que se dé un tiempo de 3 meses usando el producto. Sí, sí, eso ya. It's important for people to take the right amount for whatever they want to achieve for their body. Y es importante que tomen la cantidad correcta para lograr lo que quieren. So, how are we going with that call? Is that okay? Yeah, I just get a text message from Iris saying that Dr. Samuelson is in a traffic jam and it's going to take 20 minutes to get to his house. Es que tenemos una llamada con el doctor Gary Samuelson para coordinar los viajes y Dan está preocupado por eso, pero ya recibió un texto diciendo que tiene 20 minutos de retraso porque hay mucho tráfico. Así que todavía tenemos un poco de tiempo. So what everybody needs to know is la respuesta. the five categories that we put people into. Aquí venimos a hablar de las 5 categorías que hemos estado hablando, ¿no? Cómo, para que tomen notas si pueden, las 5 categorías. Sí. Yeah, very important to write this down and only pass it on word of mouth. Y no pueden pasar esto por escrito, simplemente tienen que decirlo. Vale. Never send it in writing or an email or in any communication to anybody. No lo envíen por correo electrónico o texto. Pueden decirle a la persona que lo escriba, pero se lo dan verbalmente. Because if it gets to the wrong people, it looks like we're making claims. Porque si se lo damos a las personas equivocadas, puede verse como si estuviéramos haciendo afirmaciones de que el producto cura cosas. Yeah. So this is what we recommend for people to take. So category 1 is healthy. Categoría 1 es personas saludables o sanas, ¿no? Yeah. Take these down on a butcher. This is very important. How people take the product. Okay. Yeah. So category 1 is healthy people. Gente saludable. Yep. And they would take a maintenance amount. Y ellos van a tomar una dosis de mantenimiento. Can you repeat, please? These are the amounts people take for whatever they want to achieve, for whatever their body's going through. So category 1 is healthy people. Okay. Yeah. So in the first month, you want them to take double the dose. El primer mes quieren que se tome el doble de la dosis. Yeah. There's a cup that comes in the box. Esa es la copita que viene en la caja. This cup is 2 ounces or 60 mils. Esas son 16 mililitros o 2 onzas. So when we talk about this, we just talk in cups. Cuando hablamos de copas, ¿no? So in the first month, anybody who's healthy with no body issues, order them
2 cases. Recommend they start on 2 cases in the first month. El primer mes, para alguien que está saludable, recomiéndenle que compre 2 cajas. They would have 3 cups in the morning and 1 cup at night. Y que te tomen 2 copitas en la mañana y 1 copa en la noche. Yeah. 3 cups in the morning, empty stomach. 3? 2? Yeah. 3. No, 3 cups in the morning. First month. El primer mes no, entonces repito, son 3 copitas en la mañana y 1 en la noche. En la mañana con el estómago vacío y en la noche también. Yeah. 1 cup at night, 10 minutes before dinner. Entonces, 1 copa en la noche, 10 minutos antes de cenar. Everybody needs to drink plenty of water during the day because they need to get rid of the toxins. Mucha agua para que ayude a eliminar las toxinas. When you put the order in for 2 cases, the enrollment pack also set them up on auto ship. Y cuando pongan esa orden de las 2 cajas, pónganlos en autoenvío. Yeah, for 1 case per month. 1 caja al mes. So second and third month and ongoing, 1 cup morning and night. Y el segundo y tercer mes y los meses que siguen, 1 copita en la mañana y 1 en la noche. Yeah? Yeah. Yep. Don't forget there's 5 categories and there's a lot more detail in 5 categories, so you need to take down these details. Entonces son 5 categorías, ¿no? Entonces hay más detalles en las otras. Yeah. Category 2. Categoría 2. Athletes. Atletas. Yeah. Athletes will drink 1 to 2 cups 30 minutes before they train or play. Los atletas toman 1 o 2 copas antes de ir a entrenar o practicar. They will 30 minutos, perdón, 30 minutos antes, sí. 30, yeah. Yeah. And then 1 cup on completion of their training or playing. Y 1 copa después de terminar. On their days off, they will just have the maintenance amount like a healthy person. 1 cup morning, 1 cup night. Y en los días que no entrenan, 1 copita en la mañana y 1 en la noche. Category 3. Categoría 3. Autoimmune. Enfermedades del sistema autoinmune. There's over 100 autoimmune diseases on the planet. Hay alrededor de o más de 100 enfermedades del sistema inmune o enfermedades autoinmunes se llaman. These people's bodies are very damaged. Las personas que sufren enfermedades autoinmunes tienen el cuerpo muy dañado. Their bodies are cannibalizing itself. El cuerpo está canibalizing, como caníbal, se está comiendo el mismo. And because that is the case, we need to start them on a very small amount. Y por eso hay que empezarlos con una dosis muy bajita. Otherwise, they may not be able to handle the detox. O de lo contrario, no podrán manejar la desintoxicación. Yeah. So we start them on 10 mil 3 times a day. 10 mil 3 times a day. 10 mililitros 3 veces al día. And we increase that every 3 days. Perdón, ¿cuánto ha dicho que no le he oído? 10 mililitros. En la copita tiene la marca. The cup has the mark. Has the mark, 10 mil. Yeah, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dime. 10 mililitros 3 veces al día. Sí, 3 veces al día por los primeros 3 días. Yeah, 10 mil 3 times a day for 3 days. Yeah, and then go up to 20 mil 3 times a day. Y luego le aumentan a 20 mililitros por los siguientes 3 días. And then 3 days later, go up to 30 mil 3 times a day. Y a los siguientes 3 días le aumentan a 30 mililitros y los mismos 3 días siguientes.
And you keep working your way up until they get to half a bottle a day. Y así continúan cada 3 días aumentando 10 mililitros hasta que lleguen a media botella diaria. Yeah. Some people may not be able to handle taking that amount because their body's too damaged. Algunas personas no van a poder resistir tomar toda esa cantidad por lo mal que está el cuerpo. You have to work closely with these people in autoimmune. Hay que con ellos trabajar muy cerca, estar muy pendientes de ellos. The best thing to do is get them to contact you the day after they increase. Lo mejor es que los contacten o que ellos los llamen el día siguiente al incremento. O sea, Ask them how they have felt in the last 24 hours. Cómo se han sentido en las últimas 24 horas. If they say, oh, I've got a headache, I'm feeling sick. Si les dicen que tienen dolor de cabeza o que se sienten enfermos. And they've just gone to 30 ml, take them back to 20 ml. Entonces vuelven y bajan si está en 30 mililitros a 20. Lo reducen, le bajan el gradiente. Yeah, and work with them, take them backwards and forwards until they can get onto a larger amount. Y trabajen con ellos, suben y bajan hasta que encuentren el momento en que se sienten bien. Never use the gel with somebody in this category for at least the first month. No usen la gel con personas que tienen enfermedad autoinmune por lo menos el primer mes. Because this will add to the healing. This will go into the bloodstream and there'll be more detox. Porque eso va a adicionar al proceso de salud, va a adicionar moléculas. Es mucho la cantidad. Yeah, so depending on how much ASEA that they can take, depends on when they start using the gel. Dependiendo de cuánta cantidad de suplemento pueden consumir, de eso depende cuánta gel pueden usar. Yeah, if they get up to 60 ml 3 times a day, or 1 cup 3 times a day, or 3 cups in the morning and 1 at night, they can have the gel. Entonces, cuando lleguen a poder consumir 3 copas al día o 3 en la mañana y 1 en la noche, en ese punto ya pueden usar la gel. Yeah. Category 4. Categoría 4. Category 4 is when the doctors say, we can't do anything for you. You only have so much time. La categoría 4 es cuando los doctores les dicen que ya no pueden hacer nada por ellos a pacientes terminales prácticamente. Yeah. First 2 days, we want to put them on 1/4 of a bottle a day. Los primeros 2 días, 1/4 de botella. Which is 3 cups in the morning and 1 at night. Que son 3 copas en la mañana y 1 en la noche. Yeah. After the 2 days, up to half a bottle a day. Después de los 2 días, hasta media botella diaria. Which is 6 cups in the morning, 2 cups at night. Y que son 6 copas en la mañana y 2 en la noche. And then after that, 2 days, 1 bottle a day, which is 10 cups in the morning and 6 at night. Y después de 2 días, 1 botella al día. Son 6 copas en la mañana. 6 and 2? 6 and 2 is it? So the first 2 days, 3 and 1. The next 2 days, 6 and 2. Yeah. And then from then after that, 10 and 6, a whole bottle. Luego toda la botella son 10 copas en la mañana y 6 en la noche. Yeah, so what we're doing, we're saturating their body to get as many of these molecules to as many cells as possible to signal the immune system to come and destroy the issue they have. Entonces, con esto lo que se está haciendo es que se está saturando el cuerpo con la molécula para que empiece a eliminar las células dañadas. If anybody's feeling sick when they're increasing, just take them back a little bit and then move them forward again. Si alguien se está sintiendo enfermo cuando está tomando estas dosis, se le reduce la dosis y esperan unos días y vuelven y le aumentan.
Yeah, if anybody's on chemotherapy or radiotherapy or any drugs, it's not going to affect that. It will enhance it. Si alguien está en quimioterapia o tomando droga o alguna otra medicina, tratamiento, no va a pasar nada, simplemente va a hacer que el tratamiento funcione mejor. Yeah, with all the damage done from the drugs, this will be helping to repair the damage while that's being done. Todo el daño en el cuerpo lo que va a hacer es que va a ayudar a que el cuerpo se recupere más rápidamente. Category 5. Categoría 5. Categoría 5. 5. This category is everything else, because we've spoken about healthy people, athletes, autoimmune, and terminal. This is everything else. Esto es todo lo demás, todo, cualquier otra persona. Hablamos de gente sana, de deportistas, de personas con enfermedades autoinmunes y de pacientes terminales. Ahora es el resto. Como alguien con una enfermedad no tan seria, algún daño. Yeah, this could be somebody with injuries in their body. O daños en el cuerpo, como heridas, lesiones. Yeah, so they would take first week 1/4 of a bottle, 3 cups morning, 1 cup night. La primera, 3 in the morning, yeah, 2 at night. The first 1, 3 and 1. 3 copas en la mañana y 2 en la noche. El primer first mes. week. First week. Primera Yeah. semana. Yeah. From the second week and ongoing, half a bottle, 6 cups morning, 2 cups night, 6 and 2. Y la segunda semana, 6 en la mañana y 2 en la noche. Yeah. I'm going to talk about some individual. Oh, sorry, Onabuche. Yeah, so for the first week, 3 cups in the morning, 1 at night, and the second week and ongoing, 6 cups in the morning and 2 at night. Mm-hmm. Yeah. It's for the first month, right? Ongoing. So the second week and ongoing, just stay on half a bottle. Y ahí ya media botella. First week. Yeah. Okay. So I'm just going to talk about some individual issues in this category. Aquí voy a hablar de algunos problemas individuales. You can imagine with somebody with high blood pressure, for example. Alguien con alta presión sanguínea alta. So because the toxins are leaving the body so fast, that's filling up the veins even more, and there's more pressure. Porque el flujo sanguíneo. Say it again. What was happening there? Because the toxins are leaving the body. Uh-huh. The blood pressure is they monitor the blood pressure from the arteries and the pressure, and because the arteries are closing, so there's going to be more rubbish leaving through those arteries. Toxins. Oh. Okay, porque como va a haber desintoxicación y va a haber más flujo de toxinas pasando por las venas, sistema sanguíneo. So we don't want people to have these spikes and they say, "Oh no, this is making me more sick." Van a tener gente que va a decir, va a mostrarse unos picos altos en la presión sanguínea, entonces sube, entonces la gente se asusta y dice, no, esto me está enfermando más. Yeah, so with high blood pressure and diabetes, just start these people on 1 cup morning and night. Entonces, con estas personas con presión sanguínea alta, hay que empezarlos con 1 copa en la mañana y 1 en la noche. And just increase by 1 cup every month. Y una vez el primer mes pase, le aumentan a 2 copas. Yeah. Women that are pregnant ask if it's okay to drink ASEA. O sea que un mes entero, 1 por la mañana y 1 por la noche. Correcto. Luego, al siguiente mes, 2 por la mañana y 2 por la noche. Y 1 en la noche. 1 en la noche. Dice que muchas mujeres embarazadas preguntan que si pueden tomar ASEA. Just 1 cup morning and night through pregnancy. Entonces pueden tomar 1 copita en la mañana y 1 en la noche mientras están embarazadas. Yeah, I mean, don't forget the cells
the cells of the baby are going to also be helped by the redox signaling molecules that we're, Y las células del bebé también van a ser ayudadas por estas moléculas. Una the other thing pregunta, is, siguiendo con la presión alta, a partir ya del tercer mes, que toman 2 por la mañana y 1 por la noche. Ya lo mantienes. Dice que sigues manteniendo esa misma dosis. Hasta que ya se haya regularizado la presión. Yeah, with the blood pressure, after the second month, 2 in the morning and 1 at night, and ongoing until the blood pressure regulated. Blood pressure, diabetes, just 1 cup morning and night for the first month. Yeah, but the second month, 2 cups and 1. Yeah. Third month, 3 cups and 1. El tercer mes, sí, 3 copas y 1 en la noche. Just keep going up 1 each month. Y le aumentas 1 cada mes en la mañana. Until when? We can go up to 6 and 2, half a bottle. Hasta media botella. 6 copas en la mañana y 1 en la noche. Vale. Okay. So, and if the blood pressure gets regulated, person continue or gets to a maintenance plan? Maintenance plan, they can come down to whatever they want. My maintenance plan for me with no issues in my body is half a bottle a day, but that's what I choose to do. Okay, dice que sí, que claro, si la presión sanguínea se regula, ya la persona puede, si desea, continuar en la misma dosis o ponerse en el plan de mantenimiento de 1 copita diaria, en la mañana y en la noche. Half a bottle a day, I'm healing like a 10-year-old. Y con media botella diaria están sanando como niños de 10 años. Danny, I just get a text from Iris and they're ready. Okay, just one more thing. Skin issues. Skin issues. Problemas de la piel. Yeah. So clean them out on the inside first without using the gel. Primero se limpian por dentro antes de usar la crema. Can you repeat what you said? Yeah, just with skin issues, Onobuchi, skin conditions. Just use the ASEA first for the first month. Okay. Up to half a bottle a day, and then use the gel after that on the skin issue. El primer mes no se usa el tópico, se usa el suplemento y puede tomar hasta media botella diaria cuando tiene una condición en la piel. Después del primer mes ya puede usar la gel. We have to go on another call, but they are the categories that we put people into. Esas son las categorías en las que podemos poner a las personas. Todo el mundo entra en alguna de esas categorías. Dice que ya tenemos que entrar en la próxima llamada. Just say if you recommend somebody takes half a bottle a day, just obviously say to them, if you can afford that. Whatever you can afford is going to be better than nothing. Claro, dice que obviamente si hay gente que no puede pagar por todo esto, pues lo que puedan tomar es mejor que nada. Yeah. Just quickly on a butcher. Yeah, go on. Yeah. Okay, please. Can someone who has like tumor in the stomach take this ASEA? Yeah, I mean, don't forget, if there's a cell involved, there's, Dr. Gary Samuelson's just come onto this call. He's just jumped off. Here he is. We're just wrapping up this call. This is Dr. Gary Samuelson and his wife Iris, everybody. Hello. Hey guys. It's funny you've just come in because I was just going to quote something that you say. So when somebody asks us about a condition, about an issue, about a disease, Dr. Gary Samuelson taught us to say, is there a cell involved? Yeah. Can you repeat that, Mauricio? Yeah, dice que lo que el doctor Gary Samuelson dice, si alguien les pregunta por alguna enfermedad específica o por eso y lo otro, dice, bueno, si hay una célula envuelta, el producto funciona. Yeah. We have to take this call now, so thank you everybody for coming on, and we'll... Gracias a todos por venir esta noche. Muchas gracias por participar en la llamada. Sorry, Dr. Gary Samuelson, we are about to finish a call that we had,
with the people from Spain. These guys are all from familiar Spain. with some of them, Yeah. they have been in your calls, so we are about to wrap up. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. No sabemos, no sé si nos quiere la persona a SL410, que nos puedes decir quién eres. Hola Mauricio, soy María Claré, mi esposa José. Ajá, hola, ¿cómo estás? Chévere, bien. Ya. José es su wife. Hola, ¿cómo? Gracias por estar en la llamada. Bien, ya la identificamos. Okay, good. Gracias. Thank you very much, Buenas noches. everybody. Gracias a todos. See you guys. Thanks for coming on. Gracias. Ciao. Gracias, adiós. Chao. Chao.